22, versículos 31 al 32. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Gloria sea al Señor. Cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Es la que nos enseña, nos instruye cada día en nuestra vida, ¿verdad? En la misma forma en como Dios nos encomienda a los padres instruir a nuestros hijos a temprana edad en el consejo de la palabra de Dios, porque cuando lleguen a ser adultos, lleguen a viejos, no olvidarán ese consejo. Así también para nuestras vidas, también el consejo de la palabra de Dios es tan útil como eso, que cuando llegue el momento que estamos en alguna situación o en algo que no sabemos, echamos mano de la palabra de Dios y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, cómo es que tenemos que actuar, ¿verdad? Y gloria sea a Dios por ello. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, y dice así la bendita y santa palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Lo volvemos a leer? Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Yo creo que esto es muy importante para nosotros también en esta tarde. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Señor, acercarnos a ti, Señor, primeramente, Dios amado, a través de la adoración, la exaltación, Dios, con nuestro cántico, con nuestra adoración, Padre. Gracias, Señor, por tal oportunidad, Señor, y tal privilegio. Ahora, Dios amado, como seres necesitados, oh Dios amado, de tu guianza, de tu instrucción, nos acercamos, Señor, a ti, Señor, oh Dios, nos acercamos a la mesa, Dios amado, para que tú, Señor, nos des, Padre, nos ministres el pan, Señor, el alimento espiritual, Señor, que es tu palabra, Dios. Rogamos la ayuda, Señor, de aquel que nos has dado como ayudador, para que nos recuerde, nos revele las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos enseña, nos instruye en todo lo que es justo y lo que es verdadero, a tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta tarde, danos entendimiento, ayúdanos a recibir la palabra de nuestro Dios para edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, muy amable. Gloria sea a Dios. En esta tarde, estos versículos que hemos leído, hay dos cosas muy interesantes en ello, lo cual nuestro Señor Jesucristo está hablando, se dirige más específicamente a Pedro, ¿verdad?, en referente a algo, pero obviamente los discípulos escuchan este consejo, ¿verdad? Pero se le acerca el Señor a Pedro, después de que nuestro Señor Jesucristo ha tenido esto que sería su última cena con ellos, celebrar la Pascua con ellos y expresarles nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuánto había él deseado. Les dice él, estas son sus palabras, dice: cuánto había deseado sentarme esta última vez con ustedes y celebrar con ustedes lo que es la Pascua. Dice: porque no lo volveré a hacer. En esas palabras les está hablando, les está expresando que será la última vez que físicamente, tal vez, ¿verdad?, después, obviamente, después de la resurrección, ¿verdad?, lo volverán a ver, pero será la última vez que celebren con él eso que es la Pascua. Y les está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de esto. Y obviamente nuestro Señor les ha hablado, les ha dicho una palabra de antemano, les ha dicho que cuando Él se ha entregado, esto va a producir un caos entre ellos. Les dice: ¿saben qué? Ustedes van a ser dispersados. Esto que siempre se han mantenido cercas, unidos, siguiéndome, cuando se ha quitado, cuando se haya quitado de entre ustedes, ustedes van a ser dispersidos. Entonces el Señor les está hablando acerca de un acontecimiento, de algo que les va a suceder.
Y se dirige el Señor a Pedro en cuanto a esto y le dice: Pedro, el Señor, al diablo ha pedido sacudirlos, darles una sacudida, una zarandeada en cuanto a esto. Y obviamente lo que el Señor está hablando, ¿verdad?, acerca de ese momento difícil, esa dificultad, ese momento de prueba que van a pasar. Pero le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Este es el título de mi tema: que tu fe no falte. Entonces, primeramente aprendemos cuán indispensable es conservar nuestra fe. Eso es algo indispensable. La conservación de nuestra fe ante toda dificultad es primordial. Tenemos que nosotros, eso es algo que Dios espera de nosotros, cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Él, y que sea algo que conservemos hasta el último momento. Obviamente la palabra de Dios nos habla acerca de dificultades, de situaciones, de adversidad y todas estas cosas, pero nos habla la palabra de Dios que hemos de preservar nuestra confianza en Dios hasta el final. Incluso las palabras de Job son que digo, aunque Dios destruyere todo esto, con todo ello yo sé que un día veré a mi Señor. Con todo lo que pueda pasar físicamente, dice, de todos modos yo sé que mis ojos verán a Dios. Eso es una expresión de fe, que no importando qué sea lo que pasamos, conservamos esa confianza en Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña acerca de la importancia de lo que es conservar nuestra fe. Nos enseña la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que sin fe es imposible que podamos nosotros agradar a Dios. Ahora, cuando veamos la historia de Pedro, veamos a él porque es que el Señor se le acerca a él personalmente y le habla y le dice estas palabras que para mí verdaderamente son las palabras alentadoras a lo que Pedro le está diciendo. Cuando el Señor le dice: Pedro, pero yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti, yo estoy rogando por ti, que tu fe no falte. Obviamente la historia de Pedro es una historia de restauración. La vida de Pedro nos enseña verdaderamente lo que es la gracia, la misericordia de Dios para restaurar. ¿Por qué? Porque hablamos de esto. Obviamente, leyendo el acontecimiento de Pedro, si usted sigue leyendo la historia en ese capítulo, lo puede hacer en casa, se va a dar cuenta que siempre Pedro actúa impulsivamente. Siempre Pedro tiene una de estas cualidades, que obra impulsivamente. Lo que primero siente, eso es lo que él dice y eso es lo que quiere hacer. Él actúa por impulso inmediatamente, lo cual no es muy sabio hacer. Siempre hay que detenerse uno a considerar verdaderamente qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero hacer, para poder meditar si será beneficioso o si es lo más conveniente primeramente. Porque verdaderamente lo que nosotros queremos hacer, nunca queremos ser de este hecho. Obrar impulsivamente no es lo que la palabra de Dios nos aconseja a nosotros, sino nos aconseja que seamos más sabios que eso y que antes de nosotros actuar o antes de nosotros decir algo, sepamos qué es la voluntad de Dios. Sepamos primeramente qué es la voluntad de Dios. No hemos de obrar por impulso, sino consultando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo más sabio a hacer. Sabemos la vida de Pedro esto lo llevó a meterse en problemas, en dificultades, por obrar en esta forma impulsiva. Al punto de que el Señor le advierte a Pedro impulsivamente, le dice: Señor, yo no te voy a dejar, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Y le dice el Señor: Pedro, te voy a decir algo. Antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Y sabemos, obviamente, ahí entendemos un poquito el por qué nuestro Señor Jesucristo le habla en esta forma. Le dice: Pedro, el diablo me ha pedido, porque obviamente el diablo, lo aprendemos a través de la palabra del Señor, que el diablo no puede hacer nada que no le sea permitido. Lo aprendemos en el libro de Job. Tiene el diablo acceso a la presencia de Dios, pero solamente para poder pedir permiso. Tiene que pedir permiso.
Por eso es que siempre cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, es que Dios está por encima de todas las cosas. Nada sucede que no sea la voluntad de Dios. Nada en nuestra vida sucede que no sea la voluntad de Dios. Entonces aprendemos a través de la vida de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro hace? Pedro cayó, pero Dios lo levanta. ¿Cómo es que Pedro cae? Aprendemos de la vida de Pedro, que Pedro, exactamente como nuestro Señor Jesucristo le advierte, es precisamente lo que le sucede. Negó a su Señor. Las 3 veces que el Señor le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo haya cantado una sola vez. Y así fue exactamente lo que le sucedió a Pedro. Pero aprendemos a través de la historia, de la vida de Pedro, si seguimos su historia, aprendemos que el Señor lo restaura, lo vuelve a levantar, lo vuelve a restaurar, y en una forma que verdaderamente queda palpado, queda escrito, queda pasmado su historia en la palabra de Dios. Todo lo que Pedro hace después de haber sido restaurado. Se levanta ahora un hombre con una forma de hablar, de una forma de ministrar, con una convicción, con una fe de parte de Dios después de esta experiencia. ¿Sabe que yo creo que según lo que yo veo en la vida de Pedro y lo que he visto en muchas ocasiones, en muchos personajes a través de la palabra de Dios, no solamente en personas que he conocido, que hay muchos amados hermanos que han pecado, que han cometido errores, han cometido faltas. Lo hay en la palabra de Dios personajes que nos enseñan esto. Pero cuando Dios, amado, restaura a estas personas, como que nace un amor mayor en ellos. Una determinación mucho más firme en sus vidas hacia el servicio a Dios. Y esto es lo que nos enseña esta vida de restauración, esta obra de restauración de Dios en la vida de Pedro. Porque aprendemos primeramente en el versículo número 62 del mismo capítulo que leímos en Lucas, no vaya allá, se lo digo, dice la palabra del Señor que cuando Pedro se da cuenta del error que ha cometido al negar a su Señor, lo primero que él hace es llorar amargamente. Llorar amargamente. Llora amargamente Pedro porque sabe lo que ha hecho, ha negado a su Señor, lo ha negado, y eso quebranta su corazón, quebranta su espíritu y llora amargamente, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿dónde vemos el punto de restauración en la vida de Pedro? Cuando vamos al Evangelio según San Juan, vemos ahí el encuentro de Pedro con nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, y el Señor lo encuentra. ¿Y qué es lo que hace Jesús con Pedro? Eso se encuentra en el capítulo 21, si gusta luego leerlo más tarde. Dice la palabra del Señor que Jesucristo confronta a Pedro después de esto. Están todos pescando. Cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo, lo ponen en la tumba, todos se vuelven a sus quehaceres. Se vuelven a la pesca, se vuelven a sus quehaceres, aquellos que lo habían seguido, y como que si se hubieran tratado de olvidar de aquello que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había enseñado. Pero ¿qué sucede cuando nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, los encuentra en la playa donde está Pedro junto con ellos? Y dice la palabra de Dios, dice que Pedro, dándose cuenta que era su Señor, dice que se viste nuevamente, se pone sus ropas, dice, porque se había quitado la ropa, porque andaban pescando, andaban haciendo sus quehaceres, dice, se pone la ropa y muy curiosamente hace una cosa que para mí verdaderamente es extraña. Al vestirse, dice que se vuelve a aventar al agua. Es muy curioso, a mí es simplemente una nota muy curiosa que se me hace en la reacción de Pedro. Pero al ver a su Señor le ocasiona esto, que se viste y se avienta al agua, apartándose de aquel que había él negado. Yo creo que es la pena, ¿verdad? Tal vez le sucedió a Pedro, tal vez como le sucedió lo que fue a Adán y a Eva. Recuerdan en aquel momento cuando dice la palabra de Dios que reconocieron que habían pecado. Dice la palabra de Dios que dice que se escondieron. Cuando Dios les habla y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y dice la palabra de Dios que la respuesta de Adán dice, Señor, nos dimos cuenta
que no estábamos vestidos apropiadamente, dice, y nos escondimos de tu presencia. Y la palabra del Señor nos enseña que entonces Jesús, amando a Pedro, reconociendo aún que Pedro había pecado, había cometido un gran error, una grande falta, dice que se lo acerca y le dice, 3 veces nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ahora usted se imagina lo que sería esto. Jesús hablándole a aquel que lo había negado. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque obviamente, amados hermanos, muchas veces ha habido ese momento de debilidad donde cometemos un error, una falta. Pero después nos arrepentimos. Queda ese arrepentimiento en nuestra vida. Queda eso, amados hermanos, de reconocer que fue lo peor que pudimos haber hecho. Porque hemos sido marcados, hemos sido sellados, amados hermanos, con el Espíritu Santo de Dios, el cual todavía intenta, amados hermanos, rescatarnos y volvernos a reconciliar con Dios. Porque hay una cosa que fue mi experiencia, apartado de Dios, amados hermanos, lo he dicho en esta forma, que le digo, mi caso era como el de la India María, de esa película que ella llama ni de aquí ni de allá. En el mundo, amados hermanos, no podía disfrutar, no estaba a gusto, porque sabía que por mi experiencia, haberme apartado del Señor, reconocía y me acordaba que había una vida mejor que esa. Aunque no podía salir de ahí, pero recordaba que antes había vivido una vida que era mejor la que estaba viviendo. Y acercarme a Dios había algo que me impedía, porque me sentía sucio, me sentía impuro, me sentía que no era digno de acercarme a Dios. Y estaba en ese estado, como lo digo, no servía no era ni de aquí ni de allá. Entonces, pero dice la palabra de Dios que el Señor le habla a Pedro y le dice, Pedro, 3 veces le pregunta esa misma pregunta, le dice, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta 2 veces es la misma, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Para mí esa expresión de Pedro fue un momento diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que te amo, pero ese momento fue un momento de debilidad en mi vida, lo cual estoy arrepentido. Eso es lo que a mí, amados hermanos, me da a entender esa expresión de Pedro. Como tercero, el Señor le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes verdaderamente lo que hay en mi corazón. Tú sabes verdaderamente las razones, lo que me llevó a hacer lo que hice. Tú lo sabes verdaderamente. Y la palabra del Señor le habla y le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Sabe que la palabra del Señor nos enseña que después de que Pedro, amados hermanos, tiene ese momento de restauración en su vida, se le convierte en un hombre, amados hermanos, dedicado a la obra del Señor? Incluso la palabra de la historia, nos enseña que la muerte de Pedro fue crucificado. Pero que en un momento él, de reconocer la grandeza de su Señor, que era por encima de la de él dice, yo no soy digno de morir en una cruz en la misma forma que mi Señor. Y según la historia, Pedro pidió ser crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. En esa forma. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña la determinación de Pedro después de ese momento de restauración, al punto de que en su primer discurso nos enseña el libro de los Hechos, amados hermanos, que predica Pedro con tal denuedo, confrontando incluso, amados hermanos, a todos los religiosos de aquel tiempo y haciéndoles, amados hermanos, entender con gran insistencia, con gran denuedo, bajo la unción del Espíritu Santo, que ellos habían crucificado a aquel que era el Hijo de Dios. Y por este hecho, la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos enseña que se convirtieron 3,000 hombres. Hubo 3,000 conversiones en aquella primera predicación de aquel hombre que había negado a su Señor en un momento de debilidad. Como segundo, tenemos una predicación de Pedro, amados hermanos, donde de la misma forma y con el mismo denuedo Pedro predica y se convierten 5,000. 5,000 personas escuchan la palabra de Dios. La palabra del
el Señor nos enseña, amados hermanos, que lo que Cristo estaba hablándole a su discípulo en aquel momento era algo vital. Era algo de suma importancia, era algo de considerar cuando le dice: Pedro, el diablo ha pedido darte una zarandeada, darte una sacudida. Pero dice el Señor: yo he orado por ti, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Como segundo, la palabra de Dios le habla en ese versículo que leímos y le dice: una vez tú vuelto. La palabra vuelto significa, una vez, puede implicarse, una vez tú restaurado. Una vez tú ya volviendo otra vez. Digo, ven y conforta a tus hermanos. O sea que nuestro Señor Jesús sabía lo que Pedro iba a pasar, obviamente, y le está diciendo: vas a pasar por ese momento, pero una vez tú seas restaurado, haz lo que Dios te ha encomendado hacer. Vuelve a retomar lo que Dios te ha dicho que hagas. Y esto para mí me parece verdaderamente sorprendente. Número uno, amados hermanos, en todo esto, quiero tener un momento de aplicación a nuestras vidas en cuanto a este mensaje. Número uno, quiero que entendamos: todas las cosas tienen propósito. Todas las cosas que te suceden a ti tienen un propósito. ¿Sabe que la mayoría, la cosa que más viene el diablo a influenciarnos, a imponernos sobre nuestra mente, nuestro corazón, y una cosa que el diablo quiere que aceptemos cuando hemos pecado delante de Dios o hemos cometido alguna falta, es que Dios nos ha desechado totalmente? Esa es una idea que el enemigo trata de implantar en una persona, amados hermanos, cuando comete una falta. Decirle en pocas palabras: tú ya no sirves. Dios ya no te ama. Dios te ha desechado. Todas las cosas, amados hermanos, en nuestra vida tienen un propósito. Y eso, amados hermanos, después lo entendemos. Al pasar de los años, muchas cosas podemos nosotros reconocer, recapitular, amados hermanos, cuando las experiencias que pasamos en ciertos tiempos, en ciertos momentos, son cosas que han venido a sernos útiles pasado el tiempo. Amados hermanos, les puedo comentar una experiencia. Recuerdo algo, cuando yo tenía la edad de 16 años, por ahí 16, 17 años, conocí a nuestro hermano Guillermo. Fue mi pastor, me pastoreaba, y había una cosa que yo en esa edad, 16, 17 años tenía, una ocasión compartiendo con él, yendo a evangelizar. Siempre me llevaba con él a evangelizar a los parques. Y una vez me dijo, se sentó y me estaba hablando acerca de algo que en el momento yo no entendía, no comprendía verdaderamente. Y me dice, ¿sabe qué? Dice, siempre cuando Dios llama a alguien al ministerio, dice, siempre el hombre tiene que ser confiable. Yo no entendía. Una de las cosas, me estaba hablando hacer cosas de ministerio, cosas del pastorado. Bueno, yo tenía, es claro, a esa edad, 16, 17 años tenía, y él hablarme a mí acerca de esto, yo digo, pues ok, nomás lo que hice es, obviamente, estar de acuerdo con él. Si mi pastor lo dice, quiere decir que está en lo correcto. Pero, amados hermanos, pasan los años, y después cuando el Señor me llama al ministerio, vuelvo nuevamente a escuchar a aquel que era mi pastor, dar ese consejo nuevamente, y me viene y me recuerda. Dije, esto es algo que me sembraron en los años de mi juventud. Cuando soy ordenado como ministro, como pastor a la iglesia del Señor Jesucristo, recuerdo esto. Y digo, esto es algo verdaderamente sorprendente. Que todas las cosas, amados hermanos, en nuestra vida, que suceden en nuestra vida, amados, tienen un propósito. Muchas de ellas no las podemos entender, muchas de ellas no las podemos comprender por causa de nuestra limitación, pero Dios sí sabe perfectamente qué es lo que está Dios haciendo. Ahora, cuando voy a la historia de Pedro y me hago esta pregunta como punto número 2, ¿cuál es el resultado de esa zarandeada? ¿Cuál es el resultado de eso que el Señor le dijo? Pedro, el diablo me ha pedido zarandear. Para eso, amados hermanos, el libro de Santiago, vaya conmigo al libro de Santiago, al capítulo 1, y quiero meditar en
Santiago capítulo 1. Quiero decirle primeramente dos cosas. Todas las situaciones que tú has pasado en tu vida te han formado quien tú eres hoy. Han formado tu carácter, han formado tu forma de ser, han formado tu fe. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo vamos a aprender en un momento. Todas las experiencias que tú has tenido en tu vida, esas son las cosas que te han formado a ti. En cuanto a carácter, en cuanto a disciplina, en cuanto a cómo reaccionas ante las cosas. Y como segundo, quiero decirte que ese momento en cuanto Dios permite estas cosas que pasan en tu vida, no es porque Dios te está abandonando, sino porque es necesario en nuestra vida para nuestra edificación. Todas estas situaciones, y lo veo en la vida de Pedro, como lo dije hace un momento, cuando Pedro vuelve, una vez siendo restaurado, como Dios lo usa, veo, amados hermanos, la importancia de que, amados hermanos, las zarandeadas en nuestra vida tienen que venir de vez en cuando. Es imposible enseñar a alguien a nadar sin que se moje, ¿verdad? Es imposible. Para que alguien se enseñe a nadar, tiene que mojarse, tiene que meterse al agua. Entonces, esto es lo que vemos en esto que vamos a leer de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Miren lo que dice Santiago, y vamos a entrar un poquito en esto. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primeramente, la actitud. Eso es lo que nos enseña el versículo 1. ¿Cuál es la actitud? Una de gozo. Yo sé que es más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Pero eso es la actitud, eso debe de ser la actitud. Pero, amados hermanos, para poder llegar a este punto, Santiago va a seguir enseñándoles cómo es que se llega a este punto de estar en una situación adversa, en una situación difícil, y la persona conserva la calma y no pierde su modo positivo, no pierde su alegría. ¿Por qué? Mire, porque esto es un proceso. Para poder, amados, ser de esa actitud de gozo ante adversidad, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, es un proceso, y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, el número 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Número 3, el versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo número 4, dice: mas tenga la paciencia su obra perfecta, completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Número 1, en cuanto a eso, las pruebas, las zarandeadas en tu vida van a ser de diferente clase, diversas, van a ser diferente clase. Porque verdaderamente hay algo más profundo que ello, es porque Dios conoce tu capacidad. Tal vez lo que tú pasas o lo que tú has pasado puede hacer que no me toque pasarlo a mí, porque sabe Dios que yo no lo toleraría. Yo no lo podría soportar, no lo podría llevar. Entonces Dios, conociendo nuestra capacidad, Dios da a cada uno conforme a la capacidad de cada quien, conforme lo que cada quien puede llevar. A mí me sorprende verdaderamente muchas veces las cosas que personas pasan y los veo conservar su fe, y esto verdaderamente para mí es algo verdaderamente alentador para mi fe también. Entonces las pruebas van a ser diversas, van a ser de diferentes clases. Incluso la palabra de Dios nos enseña que incluso cuando vengamos nosotros y pasemos por una adversidad o alguna prueba, alguna dificultad, no nos asombremos como que si fuera algo extraño, dice la palabra de Dios. No, hay una certeza que Dios nos da en cuanto a su palabra, y nos dice Dios: ¿sabes qué? Eso que tú estás pasando, hubo alguien que ya lo pasó.
¿Y qué es lo que trata Dios de enseñarnos con eso? Lo que Dios está tratando de enseñarnos es esto, que la persona anterior a mí pasó por esta misma dificultad y lo que está queriendo enseñarme es que Dios es fiel. Y que Él salió adelante porque confió en Dios. Por tanto, la palabra de certeza es esta, que Dios también será fiel conmigo. Dios me sacará adelante también a mí. Entonces, punto número 2. ¿Qué es una prueba? ¿De qué está hablando Santiago? Mire, le voy a dar una definición en cuanto a lo que es una prueba. Prueba es el instrumento para probar la resistencia de algo. Prueba es el instrumento para probar la resistencia de algo. En este caso, miren, yo soy el instrumento probando la resistencia de esta plataforma. En su caso, usted que está sentado en esa silla, usted es el instrumento probando la resistencia de la silla en que está. Entonces, prueba es aquello que es usado para probar nuestra resistencia, para probar, digamos, en este caso, nuestra fe. Es aquello que Dios va a usar y va a venir en diferentes formas. Entonces, primeramente, entendiendo esto, entendamos que cuando hablamos acerca de prueba, estamos hablando de aquello que Dios va a usar para que yo me pueda dar cuenta cómo estoy parado, qué tan firme está mi fe, qué tan fuerte es mi convicción, qué tan fuerte es mi confianza en Dios. Porque sabe que tristemente muchas veces he escuchado en casos donde a veces a alguien le sucede algo, inmediatamente lo primero que hace es renegar en contra de Dios. Renegar, quejarse contra Dios. Y eso es triste verdaderamente. Porque cuando todo estaba bien, reconocía a Dios en todo. Pero una cosa sucede, algo que inesperado, algo contrario, inmediatamente contra Dios. Entonces, las cosas que estamos sucediendo, las cosas que pasamos, cual la palabra de Dios llama como prueba, es simplemente la razón, es simplemente el instrumento, es simplemente la situación, la circunstancia, cualquier cosa que sea, pero es lo que Dios está usando para probar la resistencia de nuestra fe. En la palabra de Dios aprendemos que el fuego es el instrumento. O sea, en la palabra de Dios, en el libro de los Corintios, la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe tiene que ser probada por fuego. O sea que el fuego es el instrumento, o es aquello para purificar nuestra fe, para refinar nuestra fe. Pero la palabra de Dios usa aquella prueba, aquella dificultad, aquellas cosas por las que Dios nos permite atravesar, para que podamos ver nuestra fe y pueda nuestra fe ser refinada, cada día ser más fortalecida. Es a través de dificultades. ¿Sabía usted que su fe, esa es la forma en cómo su fe es fortalecida? Es puesta en práctica, es ejercitada. Porque obviamente la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros queremos que nuestra fe sea aumentada, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que... ¿Cómo es que nuestra fe aumenta? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para que nuestra fe aumente? Porque la fe viene, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios está hablando de refinar nuestra fe, está hablando de prueba, está hablando de dificultad. Y eso es lo que Dios usa conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es el resultado de lo que Santiago está hablando acerca de la prueba? El resultado, lo que Dios está esperando acerca de pasar la prueba, la dificultad que muchas veces va a venir en diferentes formas, es que esta prueba produzca en nosotros una palabra, una cosa que la palabra de Dios le llama paciencia. Paciencia. ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hebreos, todos aquellos hombres que obraron según la fe, dice que esperaron pacientemente algo que ellos aún no habían recibido? Dice, porque habían puesto su mirada en lo eterno, en aquello que no habían recibido aún, porque tenían su mirada en una vida venidera y esperaron, dice la palabra de Dios, pacientemente, guardaron su fe a aquello que aún no habían recibido.
Entonces, el resultado en cuanto a esto, lo que la palabra de Dios nos está hablando es que va a haber un crecimiento en nuestra vida, va a producir un fruto en nosotros cuando pasamos por la prueba y la prueba dice produce paciencia. ¿Qué es la paciencia, amados hermanos, en nuestra vida? ¿Qué significa la paciencia? La paciencia, amados hermanos, es la habilidad de soportar algo sin alterarnos. Cuando nosotros escuchamos la palabra paciencia, o al menos cuando yo escucho la palabra paciencia, me habla o yo entiendo inmediatamente es que tengo que estar tranquilo. Pero no es solamente estar tranquilo. Paciencia es la habilidad de saber soportar. La paciencia es la habilidad de saber soportar con paciencia. La paciencia es la habilidad de saber soportar sin alterarme, sin que me afecte, que me mantenga yo en la misma postura que Dios me ha dicho que debo de tener. Eso es lo que significa. Eso es ser paciente. Es mantener la misma actitud que Dios me ha dicho que debo mantener la misma postura que Dios me ha dicho que debo obtener. Eso es ser paciente, sin cambiar nada, no importando la circunstancia, no importando la situación. Entonces eso es lo que espera. Quiero ir al punto final en cuanto a lo que leímos en la palabra de Dios, cuando Jesús le habla a Pedro y le dice: he orado para que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte. Y esto es verdaderamente, amados hermanos, el centro de todo esto que el Señor le habla a Pedro. La importancia de que Pedro mantenga su fe. Como lo dije en el principio, amados hermanos, muchas veces, tal vez pudiéramos decir: ¿quién no ha cometido una falta aquí? ¿Quién no ha cometido un error? Pero por cuanto, amados hermanos, al igual que Pedro, le decimos, cuando somos confrontados por el Señor, igualmente le decimos la misma respuesta que Pedro. Le decimos: Señor, cuando el Señor nos pregunta: Pedro, ¿me amas? Le decimos: Señor, sí, te amo, tú lo sabes. Pero como lo dije en el principio, en el momento cuando Jesús está confrontando a Pedro en esa pregunta, la expresión de Pedro es esta: sí, Señor, tú sabes que te amo, porque Pedro está expresando a su Señor que fue un momento de debilidad cuando él lo negó. Y la palabra de Dios nos habla, amados hermanos, incluso la palabra de Dios, vamos a la historia acerca de Job. Pero quiero que vea la gran diferencia entre estos dos hombres. La palabra del Señor incluso nos enseña una frase que se encuentra en el capítulo número 2, versículo 10 de Job. Se lo leo y dice: y en todo esto no pecó Job con sus labios. Conocemos la vida, la historia de Job, cómo por todo lo que tuvo que pasar. Y en todo esto había un propósito, en que Dios quería mostrarle al diablo que hay hombres que pueden conservar su confianza en él. Ese era el fin. Y ese era el fin por el cual Job tuvo que atravesar por todo eso. Pero hay una cosa, amados hermanos, que tenía y observaba, que la palabra de Dios nos enseña que a pesar de todo lo que Job pasó, no pecó con sus labios, no se quejó, no hizo nada delante de Dios que fuera desagradable. Y rápidamente quiero ir en esto, pero cuando vemos la vida de Pedro, ¿qué es lo que vemos? Vemos algo diferente en él. Que Pedro sí pecó contra Dios, negó a su Señor. Pero ¿por qué le presento a estas dos personas? Uno que se conservó en fe y fue puesto en prueba, fue, amados hermanos, tratado por la mano de Dios, permitido que por la voluntad de Dios que fuera tratado en esa forma. Pero vemos a este hombre que no pecó en ninguna forma delante de Dios. Pero tenemos a Pedro, donde su Señor le ha dicho: Pedro, el diablo me ha pedido, que te han pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Vemos en la vida de Pedro que Pedro sí peca, y peca, amados hermanos, literalmente con su boca al negar a su Señor.
¿Cuál es mi punto? En que estos dos hombres, ambos fueron restaurados. Uno, amado, se conservó sin ofender a Dios, pero el otro no. El otro sí abrió su boca, y por conservar tal vez su vida o por conservar su dignidad, no sería que sería la intención de Pedro en aquel momento cuando negó a su Señor, él sí pecó con su boca. Pero veo en esto, amados hermanos, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios al restaurarlos ambos. A Job restaurarlo en todo lo que había perdido, volviéndoselo multiplicado, y a un hombre que había negado a su Señor, restaurarlo y levantarlo y usarlo grandemente para la edificación de su iglesia. ¿Por qué? Porque su Señor le había dicho: Pedro, yo he orado por ti. Yo he intercedido por ti para que tu fe no caiga. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, en el capítulo 1. Habla el apóstol Pablo en esos versículos. Quiero leerlos. 1 Corintios capítulo 1. Perdón, no, es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Con eso voy a terminar. Y en esto quiero que veamos la última parte de esto, de lo que nuestro Señor Jesucristo le habla a Pedro y le dice: Pedro, una vez tú vuelto, conforta a tus hermanos. En esto vamos a ver, amados hermanos, el propósito que Dios tenía en el trato con Pedro. Miren lo que el apóstol Pablo escribe en cuanto a su propia experiencia acerca de las dificultades, acerca de los propósitos que Dios tiene en cuanto a las dificultades. No son vanas. Lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar es que tienen una intención. Cuando pasamos por alguna dificultad, por alguna prueba, tienen una intención positiva para edificación no solamente de nuestra vida, sino tienen una intención positiva en cuanto a los demás. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunde en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Resumiendo esto, amados hermanos, simplemente lo que el apóstol Pablo está hablando es que todo lo que Dios permite que pase en tu vida es una experiencia para que puedas conocer la benevolencia de Dios y puedas ver su misericordia y puedas experimentar que Dios siempre está contigo. A ti que amas a Dios, todas las cosas están obrando para bien de tu vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Como segundo, nos enseña el apóstol Pablo que algo que es muy importante, lo cual Jesús le habla a Pedro en su última declaración y le dice: Pedro, una vez tú siendo restaurado de eso que vas a pasar, de esa zarandeada que nuestro Señor Jesucristo usa la palabra esa y le dice: tú vas a ser zarandeado. Una vez tú vuelto, la palabra vuelto, como dije al principio, le está implicando una vez tú siendo restaurado, vendrás y confortarás a tus hermanos. Lo que el apóstol Pablo nos escribe en esto, amados hermanos, es que nuestra experiencia, lo que nosotros hemos pasado, no solamente nos ayuda a nosotros para alentarnos y confortarnos, sino que cuando nosotros testificamos en cuanto de ello a la iglesia, amados hermanos, la iglesia se edifica. Es por eso que en el lunes de oración compartimos y siempre abrimos el espacio, habrá un testimonio, alguna acción de gracia. Queremos escuchar
lo que Dios está haciendo, porque esto edifica nuestra vida, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en Dios se afirma cuando escuchamos lo que Dios está haciendo, cuando venimos a Él y le pedimos en oración. Esto es lo que la palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña. Esto es lo que Jesús le estaba hablando a Pedro y le dice: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos, dice Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo no sé si tal vez tú estés pasando por alguna dificultad, pero tienes un intercesor, uno que está sentado a la diestra de Dios, que intercede por ti, ruega por ti. Incluso saben, cuando una de las intercesiones de nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos al Evangelio de Juan, la palabra de Dios nos habla que el ruego, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a sus hijos es esta. Y dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, amados hermanos, y muchas veces nos preguntamos por qué y para qué, pero es necesario. Por muchas razones tenemos un evangelio, un mensaje que predicar, y tenemos una vida, una relación con Dios que tiene que ser cultivada diariamente, y Dios está usando todas las circunstancias de este mundo para pulir tu vida, para fortalecer tu fe, para aumentar tu confianza en Dios. Y a través del testimonio tuyo, Dios quiere que tú edifiques a otra persona, que tú le testifiques. Amados hermanos, no es vergonzoso, no es penoso testificar y decirle a alguien: saben que yo cometí el error de un día haberme apartado de Dios, hice lo que era desagradable a Dios. ¿Sabe qué es lo vergonzoso? Vergonzoso es decir: pero aún estoy todavía allí. Porque hay un dicho que dice: no es cómo caes, sino es cómo es que te levantas lo que importa. Porque hay muchas personas, incluso a través de la palabra de Dios lo vemos el ejemplo. Muchos de ellos cometieron errores, pero supieron cómo levantarse. Extendieron su mano, Dios los levantó, volvieron a retomar lo que era la comisión de Dios para sus vidas. Yo no sé si tal vez alguien aquí puede estar en esta situación, pero hoy yo le quiero decir: ¿sabe que hay restauración en Dios? Y restauración, estoy hablando total, no parcial, porque Dios no hace nada a medias. Cuando hablamos que hemos sido restaurados, hablamos de una obra completa. Hablamos de una obra completa. Le hemos cortado, amados hermanos, y hemos desechado toda la cizaña del diablo y todos los dardos del enemigo que muchas veces ha querido sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón para querernos mantener alejados de una relación completa con Dios. Cuando decimos hemos sido restaurados, la palabra del Señor le dice a Pedro, Pedro, una vez tú siendo restaurado, vuelve y retoma lo que Dios te ha dicho que hagas. Vuelve nuevamente. Y eso es exactamente, amados hermanos, lo que Pedro vuelve a hacer. Para testimonio nuestro de lo cual Dios hace en nuestras vidas. Es el amor de Dios simplemente, amados hermanos, expresado, manifestado, de cuando hemos cometido alguna falta. Dios ve verdaderamente, amados hermanos, nuestro futuro, y tenemos a uno, gracias a Dios, que intercede por nosotros cada día, porque sabe lo que vamos a atravesar, sabe por las situaciones que están adelante de nuestra vida. Y por eso es importante, amados hermanos, escuchar un mensaje como hoy. Si es que tú no estás pasando por ninguna dificultad, es importante este mensaje que hoy estás escuchando por el día que tal vez Dios permita una cosa así. Puedes reconocer que hay un propósito en ello.
y que tú puedes levantarte en el nombre del Señor, y tal vez algo que el enemigo, como dijo José, dijo, lo que ustedes propusieron para mal, Dios lo ha usado para bien. Lo que el enemigo tal vez se había intentado y había pensado, con lo cual te había destruido, dile, eso me ha hecho levantarme más fuerte para servirle a mi Dios. Hay una frase que he dicho, ¿saben qué? Les digo, cuando era joven conocí del Señor, me aparté de Dios por verdaderamente tontera mía. Y les digo, antes testificaba que amaba a Dios. Testificaba que amaba a Dios por las calles, donde quiera. Pero le digo, ¿saben qué? Me aparté de Dios. El error más grande que cometí. Pero les puedo decir que antes testificaba que amaba a Dios. Pero cuando Dios me volvió a restaurar, ahora les puedo decir, ahora lo amo más. Póngase por favor de pie conmigo y vamos.